Muy buenas noches. El profesor Juan Malpartida Ceballos les saluda y esta vez nos toca comentar sobre la obra Huarma Cuyay y el sueño del Pongo del escritor José María Arguedas. José María Arguedas nace en Andahuaylas en 1911, Apurímac. En 1917 ha muerto la madre y el padre es un abogado itinerante que va de hacienda en hacienda, de provincia en provincia, de pueblo en pueblo. Y él va a vivir con su madre, es decir, su madrastra, Grimanesa, que tiene un hijo, un tal Pablo. Y ahí forja José María Arguedas un poco su desazón con la vida, es decir, recibe los maltratos de la madrastra y también los maltratos de parte del hermano mayor Pablo, quien le lleva inclusive a ver violaciones y ultrajes a las campesinas, a las indias. Eso marcará la vida del niño José María Arguedas, que más adelante será un hombre que justamente en sus obras va a reclamar esos abusos que se cometían contra los indios, a quienes él consideraba sus hermanos, su familia. Posteriormente, en 1926, José María Arguedas vive con su hermano en Ica, luego viaja a Huancayo, Cusco y se instala en Lima. Ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudia literatura y posteriormente antropología. La literatura le sirve para expresar el mundo que él había vivido, el mundo que él había palpado in situ. Recuerden que José María Arguedas, su primera lengua fue el quechua. Él es un quechua hablante. Hablar quechua en los años 40, en los años 30, en la época de José María Arguedas, era motivo de burla, como incluso lo es hasta ahora. Muchos no aceptan la cultura andina como parte de la integridad a la modernidad. Él sintió ese rechazo que luego va a ser plasmada en su obra Los ríos profundos. Luego de sus estudios en la Universidad de San Marcos, conoce a Celia Bustamante, una mujer aristocrática que va a ser su esposa. Luego va a haber una separación, un divorcio de Celia y conoce a una joven chilena, Sibila Redondo, con la cual José María Arguedas se casa. Pero en este momento, José María Arguedas ya había publicado en 1935 su primera obra, Agua, que es un conjunto de cuentos. Posteriormente vienen Yaguar Fiesta, Los ríos profundos, Todas las sangres. En cada una de sus obras siempre va a existir una visión crítica de la realidad. José María Arguedas es un fiel representante del indigenismo, recuerden, y hay que recordar siempre que él no habla del indigenismo desde fuera, sino habla del indigenismo desde dentro. Él conoció la psicología, las vivencias, la comida, incluso estuvo ligado a la comunidad andina a través del lenguaje, a través de su solidaridad eterna con ellos. Son muchos los traumas que acarrió José María Arguedas a lo largo de su vida. No solo traumas románticos, sino también traumas con la madrastra, con el hermano, que le llevó en 1969, cuando estaba de catedrático en la Universidad Agraria La Molina, a tomar una decisión que es el suicidio. En 1969, nuestro querido escritor José María Arguedas opta por el suicidio, como una forma de acabar con su sufrimiento, con su impotencia personal y también con su impotencia cultural, al ver que no avanza en el Perú la reivindicación del indio, que siempre existe una especie de mirada soslayada, de burla, de ironía de esa cultura que él vivió, de la cual absorbió para sus obras literarias. Entre sus obras más destacadas que nos ha legado el escritor, antropólogo, músico José María Arguedas está Yaguar Fiesta. Yaguar Fiesta parte de una fiesta
justamente entre el toro y el cóndor. Al cóndor se le amarraba en el lomo del toro y el cóndor tenía que golpear y agujerear la cabeza o el ojo del toro. De no ser así, era el toro que buscaba matar al cóndor. Si el toro ganaba, los campesinos le ponían cargas de dinamita y lo hacían volar. Yaguar Fiesta, esta simbología, no es más que el choque de dos culturas. El toro, que representa la cultura española, la cultura dominante, y el cóndor, que representa la cultura dominada, que es la cultura del mundo andino. Esta novela simbólica es una de las grandes obras de José María Arguedas. Luego tenemos la obra Los ríos profundos. Es una novela que linda con lo biográfico. A los 12 años Ernesto se traslada, después de separarse de la madrastra y del hermano abusivo, hacia un internado en Abancay. Esta novela transcurre en Abancay, en un internado, donde Ernesto es víctima del bullying, es víctima de la sátira, de la ironía, de la burla de estos chicos de capital de provincia que se burlaban de un niño que venía del interior del Perú y cuya lengua era una mezcla de castellano y quechua. Y él tiene que escapar. Una de las grandes, consideradas quizás la mejor obra de José María Arguedas, Los ríos profundos. El sexto es una experiencia cuando ya él era universitario en la Universidad de San Marcos y adquirió las ideas socialistas. En esta obra se habla del mundo de la delincuencia, pero no solo del mundo de la delincuencia, sino también del mundo de la delincuencia de los partidos políticos. Ahí se ve el choque entre comunistas y apristas. El sexto viene a ser como una especie de muestra de la realidad de nuestro país, ese país violento, ese país racista. La siguiente obra no la llegó a terminar José María Arguedas. Se denomina El zorro de arriba y el zorro de abajo. Es una novela inacabada, novela que se traslada al mundo andino hacia el mundo de la costa, hacia Chimbote, ese emporio imperialista, ese emporio que se convierte en una suerte de metrópoli en el que se explota al indio. El indio que llega de la provincia a trabajar es corrompido por el alcohol, por la prostitución, mientras su fuerza de trabajo es, es un pago mínimo, pero después se somete a que ese pago mínimo que recibe el campesino sea llevado hacia bares o hacia prostitutas en medio de este mundo peruano del capitalismo en el cual la harina de pescado de los años 60 adquiere como una forma del nuevo capitalismo, del neocapitalismo de los años 60, que Arguedas indudablemente desde su óptica de hombre socialista critica y refleja. Es en esta obra donde él inserta sus cartas suicidas. José María Arguedas, antes de suicidarse, escribió carta a su esposa Sibila, carta al rector de la Universidad Agraria de La Molina e incluso carta a sus alumnos, donde justifica su suicidio. Muchos dirán que el suicidio no se justifica, pero habría que leer detenidamente las cartas de José María Arguedas y entender parte de su vida para poder sacar algunos juicios de valor. Pero la obra más significativa de José María Arguedas dentro del relato breve se denomina Agua. En esta obra Agua están cuentos como, por ejemplo, Huarma Cuyay, que en quechua significa amor de niño. Huarma Cuyay es un simpático cuento que se publica en 1933 en una revista llamada Signo. Es la primera obra de José María Arguedas que se da a conocer en una revista. Es un cuento breve, es un cuento de amor, pero es un cuento de frustración, ¿no? La obra se inicia cuando un niño entre la niñez y la adolescencia, se enamora de una campesina que baila y canta llamada Justina.
Pero Justina desea a un hombre trabajador llamado el Kutu. Y el niño se siente rechazado, siente que el amor de Justina no es para él, pero él mira con ese deseo, con esa inocencia de joven, de niño joven. Luego, desde lo alto del cerro, ve bailar a Justina, ve cómo ella con sus amigas hacen una especie de rueda y baila feliz. Y él envidia la felicidad, sabe porque no es parte de la felicidad, sabe que la felicidad de la niña se lo está robando un hombre llamado el Kutu, que es un hombre de la tierra, un cholo de la tierra, un campesino. Y él tiene esa cólera o esa envidia sana de mirar con deseos a Justina, sabiendo que Justina está enamorada del Kutu. Y se lo dice, hay un diálogo, ¿no? Con el Kutu y le dice, tú te estás robando el cariño de mi Justina. Pero el Kutu le hace una revelación que al niño que cuenta la historia lo sacude desde los pies a la cabeza. Y es que el patrón, el tío del niño, porque el que cuenta la historia es un niño criollo, es el sobrino del patrón, le dice el Kutu que el patrón ha violado a la niña Justina. Y entonces el niño siente rabia, impotencia, cólera contra el tío y muestra su ira y pide un acto de venganza. Y el Kutu le dice, sí niño, vamos a vengarnos de tu tío, de ese maldito hombre que ha ultrajado a la niña Justina, la niña que a los dos nos gusta. Entonces traman ir a la venganza, pero el niño adquiere una especie de llanto y el Kutu lo acuesta y le dice, ya niño, tranquilo, mañana vamos a hacer nuestra venganza. El hacendado don Froilán va a tener que pagar lo que ha hecho. Y el niño se duerme con la esperanza que al día siguiente va a existir un acto de justicia. Y llega el día siguiente y se desplazan ellos muy sigilosos por entre los animales que tiene don Froilán, el violador de la niña Justina. Y de pronto ve que el Kutu saca como cuchillos y cuando ingresa le amarra el hocico a la vaca, a las vacas, a varias de ellas, y le empieza a cortar el cuerpo con el cuchillo. Y el niño se queda asombrado y le dice, Kutu, ¿qué haces? Me estoy vengando del patrón, porque mañana cuando el patrón se levante va a ver sus animales dañados y le va a doler. Y es cuando el niño comprende que eso no es la forma de venganza, que eso no es la venganza que él quería, es decir, la venganza contra los animales, no, no, le dice. Entonces es cuando el niño le desafía y le empieza a tirar piedra. Lárgate, Kutu. Yo pensé que tú ibas a hacer con tu tamaño, con tu fuerza, una venganza contra mi tío, pero te has vengado de los animales. Ellos son pobres, tú eres un maula. Lárgate, no mereces estar acá. Y lo arroja al Kutu. El niño sigue pensando en Justina. Ahora ya no la ve con esos ojos inocentes que antes le veía. La ve con tristeza, con cierto odio, pero sigue pensando en ella. Al final, a él no le queda más que seguir viviendo con el tío, el violador, don Froilán, hermano de su padre, al quien tiene algo de cariño, pero también mucho de odio. Vivir con la aceptación de saber que uno está junto al enemigo. El cuento Guarma es en resumen la historia de una frustración de amor y de una frustración social, una frustración racista. Hay otro cuento muy significativo que también es bueno recordar de don José María Arguedas, y este se llama El sueño del Pongo. Es un cuento muy corto y muy interesante para reflexionar en torno a la psicología y a la filosofía de José María Arguedas con respecto a su visión del mundo andino. Cuentan en El sueño del Pongo
que este indio, Pongo se le llama un indio viejo, trabajaba la tierra y era un hombre bueno, que cierto día se le acerca donde el patrón y le cuenta que había tenido un sueño. Y el patrón se ríe y le dice, yo soy parte del sueño, sí, patrón. Soñé que habíamos muerto, tú y yo. A ver, el sueño está interesante. Cuéntame, ¿qué más pasó? Y nos habíamos ido al cielo y nos recibió un santo y nos dijo que, que estando en el cielo nosotros vamos a recibir un castigo. Y el castigo consistía en lo siguiente: de pronto don Francisco Solano, llamó a un ángel y este ángel trajo una copa de oro. El patrón lo miró al Pongo y le dijo, ¿y qué había en esa copa de oro? Ah, patroncito, en la copa de oro, en una copa de oro, en la primera que trajo, había miel. ¿Y sabe qué hizo, patrón? Te echó la miel a ti en todo el cuerpo. Y el patrón sonríe. Ah, caramba, miel. Debe ser rico esa miel del cielo. Sí, patrón, le echó miel a usted. ¿Y a ti? A mí, luego me trajo otro ángel trajo una especie de copa y me echó caca en todo el cuerpo. Al escuchar esto, el patrón se ríe. Le dice, ay, cholo, caramba, lo siento mucho, pero bueno, debe ser porque en el cielo hay respeto también a los ricos. Bueno, pues y ustedes no merecían seguramente mucho respeto, por eso te echaron el excremento, la caca. El Pongo, que estaba contando, respiró profundamente y le dijo, patrón, pero el castigo no fue eso. El castigo fue que un ángel vino, Francisco, el ángel más San Francisco, pidió ahora que yo me arrodillara y que le lamiera el cuerpo a usted. Y rico me comí la miel que se derramaba de su cuerpo. Y usted, con los ojos abiertos y casi temblando, también le hicieron arrodillar. Y se arrodilló y tuvo que lamerme el cuerpo, porque ese es el castigo, la verdadera justicia que se da en el cielo. El cuento El sueño del Pongo quizás sea una frustración que no ha tenido una solución en muchos años. Desde que el Perú fue libre hasta el día de hoy, siempre el campesino ha sido relegado a través de la historia. Los cuentos de José María Arguedas expresan justamente esa frustración. Él era un escritor, quizás el mejor escritor del indigenismo peruano. ¿Por qué? Porque conoció desde dentro la realidad del indio, el sufrimiento, y a través de toda su vida lo reivindicó. Lamentablemente su vida no le dio más debido a la enfermedad que sufría, a la tristeza que invadía su vida. Pero bueno, espero que esta historia o estas historias de José María Arguedas les permita reflexionar, y les agradezco de mi parte el haber escuchado fragmentos de la vida y fragmentos de la obra del gran escritor José María Arguedas Altamirano. Muchas gracias.